Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un caso que a primera vista parece una paradoja financiera. Totalmente. Tenemos a un conglomerado gigante, Antar Chile, cuyos resultados generales caen. Y no poco, un 10%. Pero si miras adentro, algunas de sus divisiones más importantes reportan un crecimiento espectacular. ¿Cómo se explica eso? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y para responderla, vamos a meternos de lleno en los resultados financieros de Antar Chile al 30 de septiembre de 2025. Exacto. Tenemos el análisis razonado de la compañía y el informe de variación del EBITDA. La misión es ir más allá del titular. Claro. No nos vamos a quedar con ese menos 10%. Queremos entender la batalla que se libró dentro de la compañía para llegar a esa cifra. Es que esto no es una simple revisión de números. Es un caso de estudio perfecto de cómo la diversificación en un grupo puede ser, un escudo y un ancla al mismo tiempo. Un escudo y un ancla. Me gusta esa idea. Y en estos resultados vemos las dos cosas en plena acción, dependiendo del mercado global. Bueno, empecemos por el marcador final. Esa cifra que lo resume todo. El EBITDA consolidado de Antar Chile cayó un 10,5%. Que para ponerlo en perspectiva, es pasar de generar unos 2.374 millones de dólares en 2024 a 2.124 millones en 2025. Y eso, claro, se sintió. Directo al bolsillo. La utilidad para los dueños de la controladora se desplomó. Pasó de 546 millones de dólares a solo 372 millones. Es una baja muy, muy considerable. Muchísimo. Pero lo fascinante aquí no es solo la caída en sí, sino la tensión interna que esconde esa cifra. A eso me refería. Es como ver el resultado de un partido que terminó, 1-0, pero la historia oculta es que un equipo metió 4 goles y el otro 5. Es la analogía perfecta. El EBITDA consolidado es ese marcador final. Ajá. Y en este partido, 2 de sus jugadores estrella, el sector energía, tuvieron un rendimiento excepcional. Pero su jugador más grande, el pilar del equipo, que es el sector forestal, tuvo un día para el olvido. Un día terrible. Y por lo que veo en los números, el mal día de ese jugador fue tan pero tan catastrófico que casi anula por completo la actuación brillante de los demás. Esa es la clave de todo. El mal desempeño de Arauco, que es ese jugador principal, arrastró el resultado de todo el equipo hacia abajo. A ver, entonces enfoquémonos en ese jugador, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí. Estamos hablando de Arauco, el sector forestal, y las cifras son impactantes. Pasar de una utilidad de 372 millones de dólares a una pérdida de 10 millones es un desplome. Es un giro dramático, sin duda. Y como dices, no es una sola causa, sino una tormenta perfecta. Tiene que serlo. Hubo 2 componentes principales. El primero, el más evidente, es el factor mercado. Tuvimos una caída brutal, del 16%, en los precios de la celulosa a nivel global. Espera, un 16% es mucho, sin duda, pero ¿es suficiente para borrar más de 380 millones de dólares de utilidad? Suena un poco desproporcionado. Es una excelente pregunta. Lo que pasó fue que el mercado se inundó. Por un lado, entraron en operación nuevas plantas de producción muy grandes, lo que aumentó masivamente la oferta. Ok, más producto disponible. Y por otro, la demanda en mercados clave, como China y Europa, se debilitó. En parte por la incertidumbre económica y, las tensiones comerciales, los aranceles de Estados Unidos que afectan todo. Más oferta, menos demanda. La receta clásica para que los precios se caigan. Exacto. Entiendo el contexto del mercado, pero sigo pensando que la magnitud es demasiado grande. Mencionaste que había un segundo componente. Correcto. Y este es el factor que realmente distorsiona la comparación y explica por qué la caída fue tan violenta. A ver. En 2024, los resultados de Arauco estaban, inflados, por un ingreso extraordinario, no recurrente. La venta de unos activos forestales en Brasil. Fue un ingreso millonario que entró una sola vez. Ahora todo tiene sentido, claro. Es como comparar el salario de alguien en un año normal con el de un año en que, además de su sueldo, se ganó la lotería. La comparación es totalmente engañosa. Es exactamente esa la analogía. No es que la operación del día a día haya empeorado en 380 millones, es que la foto de 2024 incluía ese premio de lotería, que en 2025 lógicamente no estuvo. Eso es clave,
porque significa que la base de comparación para el próximo año va a ser mucho más realista, ¿cierto? Precisamente, va a estar más ligada al desempeño puro del mercado de la celulosa. Ok, entiendo el desastre de Arauco y sus matices, pero para que la caída total fuera solo del 10%, con un golpe así, alguien tuvo que hacer las cosas de manera espectacular. ¿Quién fue el héroe de esta historia? El héroe, sin duda, fue el sector energía. Y aquí los números son igual de impactantes, pero para bien. Empecemos por Copec. Su EBITDA consolidado creció un 10,4%. Y el informe detalla que el gran motor fue la operación en Chile, con un increíble aumento del 21,6% en su EBITDA. Eso se explica por un margen industrial favorable. ¿Podemos traducir eso? Significa que compraron el combustible más barato y lo vendieron a buen precio. En esencia, sí. La diferencia entre el costo al que compran los combustibles en el mercado internacional y el precio al que lo venden aquí fue más amplia de lo habitual. Ujú. Si a eso le sumas que vendieron un 6,5% más de producto, el resultado fue explosivo. Pero ojo, si lo de Copec fue bueno, ¿Hay más? lo de Abastible, la otra empresa de energía del grupo, fue de otro nivel. Lo estoy viendo. Un aumento del 33,5% en el EBITDA. Es un crecimiento enorme. ¿De dónde sale algo así? No fue que la gente se puso a usar más gas de repente. Y aquí es donde la estrategia del grupo se vuelve muy visible. El motor de ese crecimiento no fue solo orgánico. Entonces, La razón principal fue la consolidación de Gasif, una nueva filial que adquirieron y que opera en España y Portugal. o sea, ¿es crecimiento por adquisición? ¿Una estrategia de expansión internacional que está dando frutos inmediatos? Exacto. Compraron crecimiento en Europa y se reflejó directamente en sus números. Demuestra que su apuesta por crecer fuera de su zona de confort fue acertada y sobre todo oportuna. Claro, justo cuando su negocio principal sufría. Y no solo eso, tampoco descuidaron su patio trasero. También tuvieron muy buen desempeño en sus operaciones en Colombia y Ecuador. Entiendo. O sea, la energía fue como una muralla que contuvo la inundación del sector forestal. Ahora, me pregunto qué pasó con los otros negocios más pequeños, como la pesca o la minería. Esa es la pregunta correcta. Y la respuesta es que hubo de todo. ¿Más grietas en la muralla? Hubo más grietas, pero también algunos ladrillos de oro. La grieta principal fue el sector pesquero, Igemar. Ahí las noticias no fueron buenas. La pérdida aumentó de 14,6 millones a 19,7 millones de dólares. Pero lo que me llama la atención es que, según el informe, vendieron volúmenes mucho mayores de sus productos. ¿Cómo es posible vender mucho más y terminar perdiendo más dinero? Por el poder devastador de los precios de los commodities. Otra vez los precios. Sí, pero aquí el desplome fue increíble. El precio del asiente de pescado cayó un 52,6%. 52%. Es una locura. Básicamente tuvieron que pescar el doble solo para quedarse en el mismo lugar y ni siquiera así lo lograron. Tal cual. Y el precio de la harina de pescado, su otro producto importante, cayó un 16,4%. Es la misma historia de Arauco, pero a menor escala. ¿Ok? Otra grieta en la muralla. ¿Y dónde estuvieron los ladrillos de oro que mencionaste? Aquí llega la otra sorpresa positiva, el sector minero. La mina Justa, a través de Alxar Internacional, tuvo un resultado excelente. ¿Qué tan excelente? Su utilidad casi se duplicó. Pasó de 81 millones a 150 millones de dólares. ¡Wow! Fue una combinación perfecta. Un aumento del 23,2% en las ventas de cobre y al mismo tiempo una reducción importante en los costos de producción. Más ingresos y menos costos. La fórmula soñada. Exacto. En el vacío. Están directamente influenciados por un entorno global muy complejo. Claro. La sección de riesgos del informe es oro puro para entender esas presiones externas. Nos dice qué es lo que le quita el sueño a la gerencia, ¿no? ¿Y qué están haciendo al respecto? El primer riesgo, el más obvio, es el macroeconómico y geopolítico. Con activos en 16 países y ventas en más de 80, la empresa es un termómetro de la economía mundial. Está expuesta a todo. A todo. El informe menciona explícitamente la guerra comercial, los conflictos en Europa del Este y Medio Oriente. Todo eso impacta los precios de sus productos. El segundo gran riesgo que destacan, y que es imposible ignorar hoy en día, es el cambio climático. Y lo abordan de una forma muy interesante, fíjate.
No solo lo ven como un riesgo operativo, Incendios, sequías, ese tipo de cosas. exacto, sino que intentan convertirlo en una oportunidad estratégica. Arauco se posiciona como una empresa carbono absorbente, que captura más carbono del que emite. Una narrativa muy potente. Muy potente. Y mientras tanto, Copec tiene el objetivo de ser carbono neutral antes de 2030. Están tratando de surfear la ola en lugar de dejar que los arrastre. Tiene sentido. Y por último, mencionan el riesgo de sus propios megaproyectos de inversión. Por supuesto. Es que están apostando miles de millones en proyectos como la nueva planta de celulosa Sucuriú en Brasil. Un proyecto de esa escala siempre es una apuesta de alto riesgo. Puede haber retrasos, sobrecostos. O peor, que cuando esté lista para producir, el mercado esté en otro ciclo de precios bajos. Bien, creo que ahora sí tenemos la foto completa. La historia de Antarchile en 2025 es un relato de fuerzas opuestas. Un sector energético robusto y una minería eficiente que no lograron compensar del todo la tormenta perfecta que golpeó a su negocio más grande. Esa es la síntesis final perfecta. Estos resultados exponen la naturaleza de doble filo de ser un conglomerado de recursos naturales. La diversificación suavizó el golpe. Claro, sin la energía y la minería, la caída habría sido catastrófica. Sin duda. Pero la dependencia de un segmento tan masivo como el forestal sigue siendo el factor que al final del día decide el partido. Y lo más fascinante es que, a pesar de este susto, su gran apuesta a futuro es más de lo mismo. Exacto. La inversión gigantesca en el proyecto Sucuriú es una señal clara de que están doblando la apuesta en el sector forestal. Creen que el ciclo se revertirá. Creen firmemente en la demanda a largo plazo por productos sostenibles como la celulosa. Están jugando el partido a largo plazo. Y esto nos deja con una pregunta clave para el futuro. Exacto. Esto plantea una pregunta importante. Dada la volatilidad que acabamos de ver en el mercado de la celulosa y la creciente incertidumbre global, ¿será esta masiva apuesta por expandir el negocio forestal una jugada maestra que asegure el crecimiento de la próxima década? ¿O terminará exponiendo a la compañía a un riesgo aún mayor en su segmento más vulnerable? La respuesta a esa pregunta definirá la trayectoria de Antarchile en los próximos años.